Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, desde el Vicariato Apostólico de Inírida en el departamento del Guainía, con su programa Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Bienvenidos. Un programa diferente pronto está por comenzar, un magazine informativo de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque ya va a comenzar. Hablando con María, hablando con María, hablando con María, hablando con María. Hoy hablaremos sobre los seminaristas y su vocación profesional. Los seminaristas son quienes eligen una profesión, pero es una profesión de Dios. Reciben ese llamado espiritual de Dios para ser guiadores dentro de una comunidad y elegir una parroquia para desarrollar un trabajo espiritual, vivencial y singular. Hoy nos acompañan dos diáconos próximos a tomar los votos sacerdotales. Son ellos Freddy Solano y Miguel Ángel Piedrahíta. Sean bienvenidos. Desde la creación, cada uno viene con un signo, con un misterio ya incluido en su parte espiritual e intelectual. Nosotros tenemos aquí a nuestros diáconos que ellos ya definitivamente creo que nacieron con ese llamado de Dios. Y quiero preguntarle aquí a nuestro diácono Freddy, ¿cómo sintió ese llamado de Dios? ¿Qué fue ese primer momento, ese primer toquecito en el corazón para saber que realmente tenía que aceptar ese llamado de Dios a asumir la vocación sacerdotal? Bueno, muy buenos días para todos, queridos televidentes. Pues yo creo que una de las cosas fundamentales, hoy escuchaba en estos momentos de conversación con Monseñor Joselito Carreños, y me decía que una de las cosas esenciales para sentirse llamado es cuando pasa hacia el corazón de madre, ¿no? O sea, el llamado pasa primero por una madre. Entonces respondería desde esta perspectiva, ¿no? Porque es en el hogar donde uno aprende y conoce la imagen de Dios, se identifica lo que es de Dios y el llamado que Dios hace con uno. Y todo parte de ese hogar donde se nace con esa imagen de oración, de encuentro, de fraternidad y sobre todo donde se da a conocer la imagen de Dios a través de las diferentes realidades como la pobreza, la humildad, la sencillez, y desde ahí donde uno puede percibir esa experiencia de sentirse llamado por Dios. Cada uno tiene su propio llamado y cada uno tiene su propia vocación y recibe de modo muy diferentes voces espirituales. En su caso, ¿cómo fue esa experiencia particular estando muy joven? Bueno, pues como le decía, ese llamado parte desde la cuna de la infancia, cuando mamá y papá enseñan la imagen de Dios a través de la oración. Y una vez que uno desde la etapa de la juventud empieza a vivir su historia, su juventud, uno empieza siempre con interrogantes, con cuestionantes. Si uno como joven quiere ser de todo en la vida, pero al final no sabe qué es en definitiva lo que tiene claro. Entonces una de las experiencias que viví fue eso, porque también me influencia mucho por la vida militar, quería ser militar y encontraba esa realidad donde muchas veces pues me sentía feliz siendo militar y por eso opté por esa decisión de irme al ejército, de estar prácticamente 22 meses allá, viviendo una experiencia que para mí pues hoy en día lo considero como una gran ganancia, pero es una experiencia de sufrimiento, de dolor, porque es decir, todas esas personas que andan con la esperanza de ver un mundo mejor o un mundo diferente, también son personas que sufren. Estoy hablando aquí de una realidad general, llámense grupos armados, paramilitares, soldados y todos aquellos que manejan armas, en cierta medida tienen esa perspectiva. Claro está que cuando hay un enfoque total, concreto, que es desde la experiencia de Dios, se entiende la justicia desde el bien, desde la experiencia de querer que todos tengan vida, porque Dios nos ha dado la vida y la vida es para vivirla, solo Él tiene ese derecho como de mantener nuestra vida. Entonces ahí fue donde descubrí que la experiencia de la vocación nace más desde la convicción concreta, la voluntad concreta de buscar el bien a causa de la línea del bien, es decir,
buscar el bien a causa de las cosas pacíficas, de las cosas buenas, no a la fuerza, no a la imposición, sino que nace algo de la voluntad que es Dios. Y desde ahí, pues en esa experiencia que tuve en la vida militar, pues me enfoqué que se podría hacer mucho desde esa experiencia de buscar el bien de otra manera. Y fue ahí donde fue como perfilando esa y madurando esa vocación, porque ya, como lo decía, la tenía desde niño, pero fue ahí donde empezó a madurarse y a perfilarse esa vocación. Es un cambio extremo, porque saber que un militar, y de hecho pues yo tengo mi carácter, tengo mis cosas, pero me mantengo muy, y eso es una disciplina que en el fondo hoy la considero y la valoro, porque gracias a esa disciplina que adquiría ya también ante la vida, ante todas las situaciones, porque como ves, aquí ya prácticamente padre que se ha formado en diferentes ramas, porque Dios me ha dado la oportunidad de formarme y he estudiado totalmente en muchas situaciones, en muchas oportunidades y en muchas, digámoslo así, profesiones. También me he dado cuenta que a medida de toda esa experiencia, también cuando uno va avanzando, se va perfilando uno a ser como una persona de servicio, como decía, lavo, cocino, hago absolutamente de todo, hice una vida totalmente independiente, pero con amor a Dios y sobre todo entregado al servicio de la humanidad, que es lo fundamental y que me hace feliz servir de este estilo a la cual Dios me ha llamado. Sé que esta vida militar es dura y sé que le tocó una época de zona roja, como se decía o se dice en el argot. Y en ese momento en que usted está allí en frente de batalla, en la época de la guerrilla, la lucha dura que vivió el país y que aún todavía tenemos en Colombia, en ese momento que está en el frente de batalla, ¿cómo siente ese golpecito? Oiga, sálgase de ahí, vámonos para la iglesia. Y cuando llega a la casa y dice, mamá, papá, me voy a la iglesia, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, pues sí, es una de las realidades, porque cuando en mi hogar, en mi familia, sabía que iba a ser sacerdote, había una alegría. Pero cuando supieron que me iba para el ejército, pues fue un enfoque totalmente diferente. Pues en mi familia, aunque sí, que no habían dudas, pero no eran como tan digámoslo así, acordes a esa realidad, ¿no? Porque sabían que era la experiencia que iba a vivir, porque una experiencia maravillosa, como lo decía, y cada quien tiene su profesión, pero ese no era mi llamado. Pero sin embargo, en esa realidad es donde se da oportunidad para uno mirar cómo la experiencia de Dios va conduciendo al ser humano cuando se abre la apertura de la voluntad de Dios. Y esto es lo más maravilloso que nosotros podemos encontrar. Entonces, desde esa misma experiencia, como lo comentaba, de sufrimiento, de diferentes contextos, hubo un momento en que la vida me dijo, oiga, Dios me está dando la oportunidad de vivir un tiempo más, que unas experiencias difíciles de recordar, experiencias dolorosas, seres queridos que ya han muerto, que por causas de la guerra también ya no han tenido esa oportunidad que yo tengo de vivir. Y entonces era mi experiencia, y bueno, si Dios me ha salvado de tantas situaciones de conflicto, de tantas realidades, entonces yo puedo desde esa perspectiva ver que Dios me tiene para algo más grande y para esas expectativas. Y entonces fue ahí como que empezó en serio el llamado de Dios, porque sí, Dios tocaba mi puerta, pero era como que no, y vivía en el mundo, en las distracciones del mundo, la juventud, las cosas, porque también no tengo que negar que viví una juventud también, digámoslo así, como todo joven, ¿no? Pero siempre lo importante es que viví esa juventud desde la perspectiva de Dios, y Dios me dio toda esa oportunidad, y eso fue maravilloso, porque en raíz de toda esa experiencia pude ir, y fue ahí donde pude sintiendo que verdaderamente Dios me tenía para otros planes. Sabemos que existen varias vocaciones, tenemos la vocación del sacerdocio, la vocación matrimonial, la vocación de la vida laica, la vocación de la vida consagrada. ¿Merced en algún momento pensó en esa vocación matrimonial o amorosa hacia lo mundano, hacia el sexo opuesto, o siempre pensó, esta es mi vocación de Dios y me voy por ese lado? Sí, pues algo que tuve en ese contexto es que uno siempre, como lo decía, en esa etapa de la juventud, uno quiere todo, y a veces también sueña con esa experiencia, y de hecho pues es algo que uno vive, y le doy gracias a Dios también porque tuve la oportunidad de tener diferentes novias, pero el noviazgo también tiene que ser esa experiencia para que los jóvenes crezcan como personas, ¿no? Porque algo que sí y que rescato de esa etapa fue que tuve muchas novias, pero que nunca fui infiel. Las cambiaba cuando veía que ya no
no era la mía. De todas E incluso pues tengo una hermana que mi primera novia la sacó de la casa, no sé por qué, pero bueno. Celosa. Pero en todas esas experiencias y de realidades, pero sí en todos esos noviazgos que tuve, algo que sí valoro de esas experiencias que pude compartir es que durante esos procesos adquirí también una etapa de maduración de amor y respeto sobre la mujer, que es algo esencial también en la vida que hoy nosotros vivimos. Entonces, desde esa misma experiencia también, en unos momentos también llega uno a cuestionarse, a pensar de pronto en un hogar, en una familia, pero sí con esas buenas expectativas. No de pronto, pues, los juegos que hoy se viven dentro de la juventud, ¿no? A vivir por un ratico y si funciona, y si no, chao. Y eso no es la vida, porque uno debe estar concreto y coherente con la vida que uno tiene. Y si uno pues toma una decisión es porque uno ya la ha discernido, la ha madurado, pero es que no vale la pena tomar decisiones apresuradas. Hay que meditarlas, y como lo ves, también en este proceso he tenido momentos en que he querido también tirar la toalla en esto, pero también me he dado el tiempo a meditar, a reflexionar, son los planes de Dios, y con Dios he podido definir cosas, decidir cosas, y eso es lo más grande. Entonces no lo puedo negar esa experiencia de pensar también en esa experiencia, pero fue una maravillosa oportunidad, porque es ahí donde uno clarifica procesos. Cuando uno tiene la oportunidad de ir, entonces uno va clarificando los procesos, y eso es muy valioso en la vida, porque como decía, no vale la pena ir de decisión en decisión, decisiones apresuradas, porque eso hace daño. Hoy en día vemos papás solteros, madres solteras, producto de todas esas indecisiones, porque es que no piensan cuando van a tomar una decisión en su vida. Vamos a una pausa y retornamos. Bueno, hoy también se encuentra con nosotros el diácono Miguel Ángel Piedradita, quien próximamente va a optar por los votos sacerdotales. Con él vamos a tener una conversación igual que con el diácono Freddy, quien nos va a contar cómo fue que nació en él esa experiencia, ese llamado de Dios, porque recuerden que son profesionales de Dios. Ellos tienen ese llamado de Dios, esa vocación que nace en el interior de su espíritu y de su alma. Diácono Miguel, cuéntenos cómo fue ese instante de llamado, de iluminación para optar por los votos sacerdotales. Bueno, María Esperanza, sería muy largo contar esta experiencia, porque desde niño he sentido ese llamado, esa inclinación al sacerdocio. Siendo niño jugaba a ser sacerdote. Mi mamá tuvo la oportunidad de trabajar en la Catedral de San Nicolás haciendo el aseo, y yo veía cuando entraban los sacerdotes y le decía: mamá, yo quiero ser uno de esos señores que tiene ese cuellito blanco. Pero en el designio de Dios nunca tuve la oportunidad ni siquiera de ser acólito, ser un proclamador, estar participando en un ministerio de la iglesia. Nunca tuve la oportunidad. Lo cierto del caso es que a los 16 años, cuando muere mamá, pedí la oportunidad de entrar a un seminario y recibí una respuesta no muy alentadora, y como que desistí. Dije: esto ya no es para mí. A los 28 años, el Señor en su infinita misericordia me mira de una manera muy especial, seduce mi corazón. Encuentro un sacerdote en una homilía que el Señor traspasa con esa homilía mi corazón, y empieza a arder otra vez ese fuego de la vocación. Empiezo a caminar con el Señor, empiezo a caminar en ese ámbito de la oración, a participar frecuentemente en la Eucaristía, y el Señor me da la gracia de acercarme a este sacerdote, y un día le pregunto: Padre, ¿qué hago yo para saber qué quiere el Señor de mí? Y él bellamente me dice: hijo, reza el rosario. Padre, yo rezo el rosario, pero no le ha preguntado a la Santísima Virgen María para qué lo creó su hijo. Pregúntele. Y fue algo tan hermoso, porque empecé a rezar el rosario con esta intención, y en menos de 3 días empecé a recibir esas gracias, a mostrarme el Señor que me estaba llamando. Fue un proceso largo, fue un proceso de purificación. Me permitió el Señor ingresar al seminario Cristo Sacerdote de Yarumal en el 2009, donde pude estar 5 años viviendo una experiencia de amor, conociendo qué es verdaderamente la vocación. De ahí pasé al seminario Cristo Sacerdote de La Ceja y terminé mis estudios en el
Seminario Intermisional San Luis Beltrán, dándome la oportunidad, Monseñor Joselito Carreño, de venir a este vicariato que lo voy llevando dentro de mi corazón y donde he podido conocer estas comunidades y donde el Señor me tiene en estos momentos. Realmente muy linda esa experiencia de vida, muy importante socializar esta información porque muchas veces nos sentimos llamados, sentimos pálpitos como se dice, como dicen nuestras abuelas, y no sabemos que son llamados de Dios, de la conciencia. Otra cosa muy importante y que nos gustaría saber es el concepto de diaconado. ¿Qué es ser diácono? ¿Qué implica esa expresión de diácono, esa misión que se tiene que cumplir, como ese preestudio, diría yo, al optar por la vocación? Bueno, para entender el diaconado tendríamos que remitirnos a los Hechos de los Apóstoles, cuando se presenta ese problema entre las viudas helenistas y las viudas del pueblo, que los apóstoles ven que el trabajo se les acrecienta y ellos no pueden descuidar el mandato del Señor, la oración y la palabra. Y es donde ellos se reúnen y piden buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de fe para entregarles este ministerio, para que ellos se ocupen de las viudas. Y es así donde nace este orden en la iglesia, el diaconado. Y ahí tenemos ese gran diácono San Esteban. El diaconado está al servicio del obispo y al servicio del presbítero. Pero más que estar al servicio del altar, es saber compartir el servicio de Cristo con los más pobres, con los enfermos. Es permitirle al Señor vivir y renovar el servicio de Cristo en el hombre. Y es muy bonito porque tenemos ese legado tan hermoso que nos han dejado los grandes diáconos de la iglesia, que decir un San Lorenzo, que decir un San Efrén, con unos escritos tan grandes que ahora alimentan nuestra vocación y nos ayudan y nos hacen partícipes de esas maravillas de Dios. El diácono es algo muy hermoso porque poder tener la dicha de servir en el altar, de saber que está tomando las especies consagradas, el cuerpo y la sangre de Cristo, que puede también alimentar a los hermanos, pero que ese alimento que recibe tan hermosamente de Dios es un alimento que viene a fortificar su vida para poderla entregar, para poderla hacer vida, no simplemente con palabras, en una homilía, en una reflexión, sino saber que cuando Dios me pide, yo puedo desgastarme, porque si algo tiene grande el diaconado, es el servicio, es la entrega por el hermano, es aprender a valorar a cada uno como somos y como Dios nos ha creado, pero también desde la palabra de Dios mostrarle que Él nos invita a amar a su Padre con todo su corazón y que Él nos da la gracia. Finalmente, diácono Miguel, ¿cuál sería su llamado a nuestros jóvenes en este momento tan convulsionado, en esta época de pandemia, donde todo el mundo ha cambiado, donde esa vida que nosotros traíamos hace 2, 3 años ya no va a volver a ser nunca? A partir de este virus, de esta pandemia, todo cambió, los sistemas de comunicación cambiaron, los sistemas de formación cambiaron, la familia cambió, la institución de trabajo cambió. ¿Cuál es ese llamado? ¿Cómo hacer ese llamado para que los jóvenes realmente acepten la llamada de Dios, el llamado de Dios y asuman esta vocación tan linda y tan importante que es la del sacerdocio? Más en tiempos tan difíciles donde la humanidad vive sola, tiene que vivir aislada y que necesita un mensaje de amor, de compañía, de convivencia y de solidaridad. En este camino vocacional, el Señor me ha regalado 2 pilares muy grandes, 2 sacerdotes que han sido para mí esa motivación de seguir al Señor con todo mi corazón. Uno de ellos nos decía antes de existir la pandemia del COVID: ahora es cuando vale la pena ser sacerdote. Ahora, cuando tantos ya han perdido ese respeto y ese valor por el ministerio sacerdotal, ahora es donde vale la pena mostrar el rostro glorioso de Cristo en el sacerdote. San Juan María Vianney tiene unas palabras muy hermosas: el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Si se comprendiera bien quién es el sacerdote, todos los jóvenes, no solamente unos pocos, sino muchos, serían los que se lanzarían a esta aventura, a este encuentro del amor con Dios. Saber que Jesús te quiere tomar para que tú seas esa parte del corazón, que donde tú vayas está palpitando el corazón de Cristo en ardor, en ese fuego, por amar al Padre y enseñar a los hombres a amar a Dios, enseñar a los hombres a rendir ese culto de homenaje y adoración a Dios Padre en unión con Jesucristo por la fuerza
fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la bienaventurada Virgen María, que está alentando a los jóvenes a que permitan que ese fuego de su corazón inmaculado arda en sus mentes y en sus corazones, para que descubran para qué los creó el Señor. Dios tiene un propósito con ustedes, queridos jóvenes, y ese propósito es la santidad. Pero para alcanzar la santidad hay que permitirle al Señor que les deje descubrir cuál es su vocación, y una vez descubierta la vocación, orar para que los planes, proyectos y designios de Dios se realicen en sus vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Como diáconos seguimos orando por sus vidas, seguimos orando por sus vocaciones, y un día, cuando Dios nos confiera ese orden sagrado del sacerdocio, con mayor razón oraremos para que Dios derrame abundantes gracias en la juventud de Puerto Inírida y del mundo entero, que movidos por el Espíritu Santo siempre estén dispuestos a decir: sí, Señor, queremos hacer tu voluntad, aquí estamos para hacer tu voluntad. Bueno, tenemos la relatoría, la información de lo que es una nueva visión del diaconado, de la vida sacerdotal, de ese llamamiento de Dios. Y amigos, consideremos que también el espíritu es importante, que hay que alimentar el alma, que hay que alimentar la razón y el ser. Nosotros no podemos ser apegados solamente a lo material. Lo material está y permanece, el espíritu trasciende. Entonces, que este ejercicio en el día de hoy, hablando con María, nos dé una luz en el camino y nos ayude a asumir comportamientos de espiritualidad y de indulgencia, no solamente con nuestro ser íntimo, con nuestro espíritu, sino con nuestros conciudadanos, con nuestros compañeros de viaje y con la sociedad que nos alimenta, que nos nutre y que nos da ese calor humano. Diácono Freddy, usted está próximo a tomar sus votos sacerdotales, y esos votos sacerdotales implican ¿qué acciones? Humildad, pobreza, castidad. En este momento que usted toma esos votos, esa decisión, y si por alguna circunstancia de la vida llegara a infringir uno de esos votos, el derecho canónico le castiga, le conmuta su derecho al sacerdocio, está cometiendo perjurio. ¿Cómo funciona esta parte? Bien, es algo importante que todo lo que uno hace en la vida nace de la experiencia de la voluntad. Es decir, uno hace las cosas porque Dios lo hizo a uno libre. Y en ese proceso también la decisión es totalmente libre, y dentro de ese proceso uno sabe que vive esa experiencia, y sobre todo va a ser un voto de castidad. Como decía, todos en la iglesia somos o vivimos la castidad desde el bautismo. Estamos llamados todos a vivir la castidad, porque la castidad no es solamente los sacerdotes. Nosotros vivimos la experiencia del celibato, que es no reducir, porque muchas veces también se entiende mal ese concepto del celibato, es decir, no tener relaciones sexuales. No, esa no es el celibato. El celibato es que esa sexualidad que Dios nos ha dado, como cualquier ser humano que ojalá la entendiera de esa manera, sería maravilloso, es que entender que la sexualidad es algo integral. Entonces, ¿qué es lo que hace? No es que se prohíbe, sino que se ensancha ese voto, esa profesión que uno hace del celibato para argumentar y vivir esa vida de integridad con la humanidad. Entonces, incurrir en eso yo pienso que no solamente es eso, es también una experiencia de servir siempre y actuar siempre de la buena manera, de hacer el bien. Dentro de ese proceso, pues, el derecho canónico, sí, en el numeral 1368 también nos habla de esto, pero en esa misma experiencia de esto hay que tener claro cuando nosotros hablamos de perjurio, ¿no? Porque si hablamos nosotros de perjurio, estamos hablando de esos acontecimientos o riesgos, digámoslo así, riesgos o delitos mixtos, ¿sí? Y en esos delitos mixtos, pues, estamos hablando de todos esos procesos, y que impunde también dentro del acto civil, no solo eclesiástico, sino también jurídico y civil. Entonces, de acuerdo a las gravedades en los procesos y todo ese seguimiento, ¿no? Entonces digo que esa parte de pronto del perjurio es como tener claridad en esos procesos, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros, como les decía al principio, vamos buscando actuar siempre con esa libertad, y sabemos que en esa experiencia hay retos, entonces nosotros constantemente trabajamos esa experiencia para vencer todo este tipo de dificultades y sobre todo
desde ahí ensanchar nuestra castidad, nuestro celibato a la experiencia de Dios. Por eso hacemos esos votos de castidad, de pobreza y humildad, obediencia sobre todo. Yo creo que eso es el pilar más grande. Dice, hay un dicho que dice que el que obedece nunca se equivoca, y eso a veces lo tenemos desde los mismos padres, ¿no? Escucha el consejo de sus padres y llegarás a viejo, y así muchas cosas. Es cierto. Entonces, dentro de ese mismo contexto, pues nos damos cuenta que yo pienso que para nosotros es más importante, y todos son importantes, pero lo más esencial es la obediencia, porque cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios mismo se encarga de hacer todos los procesos y educar. Entonces, es más fundamental, y toda experiencia, vivirlo desde este punto, y entonces la obediencia, la pobreza y la castidad, y en el caso del voto del celibato, pues se viven con esa armonía, ¿no? De ensancharnos nosotros al servicio de la humanidad. Sí. Y sobre todo, que teniendo en claro que es algo totalmente libre, no es una imposición, porque cuando se entiende como imposición es el riesgo a caer. Cuando uno es libre, uno sabe que esto lo está asumiendo con totalmente libertad, entonces las cosas se ven de otra perspectiva. Así es, diácono. Usted ya va a tomar los votos sacerdotales. ¿Qué frutos espera rendir en esta sociedad tan descompuesta que estamos viviendo, y en esta época de pandemia donde tenemos una situación difícil psicológica y espiritualmente en la sociedad? Porque la pandemia ha hecho que los seres tengamos que tener ciertos momentos de aislamiento, de reclusión, de soledad. ¿Cómo sería este trabajo suyo en esta sociedad que hoy estamos viviendo y que no podemos rechazar ni dar un pie atrás? Bueno, ahí sí yo diría también, pertenecería a esa frase, zapatero a su zapato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, como decía, cada quien tiene que dar frutos de los frutos que tiene y de lo que Dios le ha dado. Entonces, por ejemplo, el médico, pues sanar enfermos, el docente, educar estudiantes. Y en el caso de nosotros, pues yo creo que no sería la pregunta, y sería claro que es la salvación de las almas, ¿no? El llevar almas hacia Dios. Entonces, pues ese llevar almas a Dios implica las bienaventuranzas, consolar a los enfermos. Es un servicio totalmente general, ¿no? General. Sí. Pero como decía, la entidad es eso, porque es que no estamos nosotros para un servicio social, sino que estamos es para mirar la integridad del ser en conjunto. Es decir, la persona que sufre, cómo llega a Dios. La persona que vive en el pecado, en la esclavitud, cómo se acerca a Dios. Entonces el reto de nosotros, o personalmente, mi prioridad es totalmente eso, buscar que la armonía, el contexto de ese llamado que Dios me ha hecho, sea para llevar almas hacia Dios, que parte desde toda esa experiencia, ubicar los seres humanos en su contexto, vivir la experiencia de que cada uno tiene que vivir, y desde esa experiencia hacer camino hacia el encuentro con Dios. Finalmente, diácono Freddy, desde su experiencia de vida, ¿qué llamado hacer a los jóvenes? ¿Qué llamado hacer a esta juventud que a veces tiene la esperanza perdida y la fe no la tiene tan viva como en otras épocas anteriores? ¿Cómo recuperar esos valores y ese sentido espiritual en nuestra juventud? Bueno, hay algo que sí me ha destacado mucho siempre desde mi proceso de educación, lo vive siempre el trabajo con los niños y los jóvenes, más esencialmente con los niños, con los jóvenes en cierta medida también. Pero yo creo que una de las cosas esenciales en cuanto a la pregunta que me haces es mirar cómo la juventud puede identificar la cruz como algo esencial en su vida, porque es que es uno de los problemas que tenemos hoy. Mira, en los hogares uno ve que las casas es más importante tener una matica de sábila, cualquier artificio menos una cruz, y uno no encuentra una cruz en una casa. Y a veces incluso hasta en el mismo caso de nosotros del sacerdocio, una vez es más fácil tener otros clases de edificios, pero no la cruz. Y entonces estamos como desplazando un poco la imagen de la cruz. Yo pienso que la imagen de la cruz es totalmente la imagen de nuestra vida, porque es que todos tenemos ahí lo que vivió Jesús, el sufrimiento, el dolor, el rechazo, diferentes situaciones, perspectivas que se vivieron allí. Entonces es ver la cruz como ese signo de victoria, signo que totalmente siempre vive la experiencia y la imagen de Dios. Y entonces ahí donde nosotros podemos edificar desde la juventud, un joven que se dedique, sobre todo que tiene al menos un amor sencillo por su cruz, es
maravilloso encontrar jóvenes que cargan su cruz en su frente, jóvenes que son dedicados a esa experiencia de conocer de Jesús, y entonces ahí donde nosotros identificamos que la cruz viene a ser eso esencial, donde yo identifico la pasión, identifico la muerte, e identifico la victoria, que es la resurrección de Jesús. Entonces, en la medida en que yo voy ubicando esas dos realidades, esas tres realidades de esa Pascua, entonces la vida se hace diferente, porque es que la vida inicia en ese proceso, donde yo vivo mi Pascua de identifico. Hoy los jóvenes viven llenos en la tecnología, pero es un vacío muy grande, o sea, la soledad, el desasiego, el no querer hacer nada, la pereza, el desgane, y sobre todo que lo están alimentando y se están recibiendo de ahí mismo, porque es que la juventud hoy en día se está alimentando desde de la tecnología, de las redes sociales, y en esas redes sociales no encuentran una cruz, no encuentran esa experiencia de identificarse. Entonces, cuando un joven tiene bajo autoestima, lo mejor que piensa es quitarse la vida. Cuando un joven no encuentra caminos por avanzar, entonces lo que piensa siempre es en las cosas negativas, y no debe ser así. Entonces, ¿qué es la invitación? Pues que la juventud viva esa experiencia, de que pueda ver que en cada situación que le ofrece la vida hay un motivo para enfrentar, un reto por conquistar y algo para seguir luchando en la vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado en Hablando con María. Nos resta agradecer a nuestros invitados esta conversación tan amena, tan fortificante espiritualmente, tan llena de valores, y desearles todo el éxito posible en este nuevo ejercicio de esta profesión, porque realmente, como decíamos al comienzo, esta es una profesión al servicio de Dios. Desearles todo el éxito posible, desearles que tengan un triunfo absoluto en su quehacer permanente, en su rutina y en su caminar diario, dentro de una comunidad que los ama profundamente y una iglesia protectora, porque nunca van a estar solos. Desearles también que ese llamado de Dios rinda los frutos que se esperan en una sociedad triste y deshumanizada muchas veces, donde estamos sometidos ahora a la depresión. Que esa depresión no exista, porque tenemos la alegría del Espíritu y del confort de la palabra de Dios. Diácono Freddy, muchísimas gracias por esta conversación tan linda, y al diácono Miguel Ángel también muchísimas gracias por participar de este programa. Ustedes, amigos, recuerden que volvemos la próxima semana con un nuevo tema interesante en Hablando con María, que no solamente estamos de Guainía para Colombia, sino de Colombia para el mundo. Recuerde tocar la campanita, dar el link de me gusta y mostrar su dedito. Hasta pronto.